llega hasta este punto. Entonces a este punto le puedo llamar E. Entonces a este también le voy a llamar E. Entonces lo que ocupo es saber la distancia de C a E, que es esta misma. Entonces me puedo ir al mapa ahora y poder marcarlo. Aquí tenemos C, que es C, y E, que estaría en este punto, que sería exactamente donde se encuentra esta curva de nivel. ¿Pueden observar la curva de nivel? Bueno, ahí. Entonces aquí marcamos y tenemos que este es E. Podemos venir con la regla de nuevo y marcar ese punto, ver cuánto nos mide. Y tenemos 2.5, nos mide 2.5. Ahora, como esa es una distancia reducida, la vamos a calcular directamente. Entonces, esta distancia de aquí, de D a E, va a ser igual a 2.5 centímetros por la escala de nuestro mapa. La escala de nuestro mapa es 50.000, entonces por 50.000 centímetros para obtener todo en centímetros. Usamos la calculadora. 2.5 por 50.000 igual a 125.000 centímetros. Pero como estamos trabajando con metros, lo vamos a convertir a metros. Lo vamos a ir entre 100, obteniendo 1250 metros. Entonces ya tenemos esta otra distancia de aquí, que sería 1250 metros. Necesitamos obtener esta otra distancia de acá. Podemos hacerlo también por medio del método del triángulo rectángulo. Entonces vamos a dibujar un triángulo aquí. Observamos que a este punto hasta acá formamos que es nuestro triángulo. Observamos que este es nuestro triángulo rectángulo. Nos fijamos que este punto comienza en 2100 y termina en 2200. Entonces la altura de aquí solo va a ser de 100 metros. Entonces ponemos aquí 100 de nuestro triángulo rectángulo. Necesitamos saber esta distancia. Entonces podemos simplemente agarrar de nuevo nuestro papelito, volver a colocarlo y fijarnos que la distancia va de este punto hasta este punto de acá. ¿Okay? Este punto era E, que es este de aquí. Este punto lo podemos llamar como F. Entonces a este le vamos a llamar F. Entonces queremos saber la distancia de E a F por medio del triángulo rectángulo, ¿verdad? El triángulo rectángulo es este. Entonces queremos saber la distancia de E a F, o sea esta, de este punto a este punto. Ya tenemos la altitud, solo necesitamos saber la distancia del otro cateto. Entonces con este mismo papelito lo podemos hacer directamente la regla, colocarla aquí, sacar la distancia o irnos a nuestro mapa. En este caso yo lo voy a llevar a nuestro mapa para que vayamos avanzando directamente. Lo vuelvo a colocar y F se encuentra donde está esta curva de nivel. F. Entonces voy a agarrar mi regla, la voy a colocar en ese punto exacto y me da 1.5 centímetros. Como es la distancia reducida a la que quiero ahí, lo vamos a hacer directamente. Entonces sería la distancia de E a F va a ser igual a 1.5 centímetros por 50.000, que es la escala con la que estamos trabajando en el mapa. Recuerden, eso se llama distancia reducida. En la calculadora, 1.5 por 50.000 son 750.000 centímetros. Lo dividimos entre 100 para obtener en metros. Son 750 metros.
Ahora esa distancia la escribimos acá, que son los 750 metros. Podemos volver a agarrar la fórmula de Pitágoras para hacer este cálculo. Entonces tenemos la raíz de 100 al cuadrado más 750 al cuadrado. Vamos a realizar esta operación. La raíz de 100 al cuadrado más 750 al cuadrado, dándonos como resultado 756.63 756.63 metros. Y esta es la distancia que obtenemos en este punto, pero lo vamos a escribir aquí como 756.63. Ya llevamos tres distancias, esta de acá y esta de acá. Nos falta esta parte que podemos observar que es plana o llana o como le quieran llamar. Anteriormente ya traía el papelito, lo llevaba al mapa a la distancia y utilizaba la regla. Aquí, como es llana, para que vayan aprendiendo a cómo resumir estos procesos, lo vamos a hacer directamente. Simplemente vamos a colocar la regla acá y vamos a ver cuántos centímetros nos mide. Y nos mide 0.7 centímetros. Por lo tanto, vamos a multiplicar 0.7 centímetros por la escala con la que estamos trabajando. La escala que estamos trabajando en el mapa es de 50.000 centímetros, dándonos como resultado 50.000 centímetros. Lo dividimos entre 100 para obtener el mapa y son 350 metros. Ya tenemos esta otra distancia aquí. En pocas palabras, cuando tenemos partes planas o llanas, lo hacemos directamente por medio de la distancia reducida, y cuando tenemos elevaciones, subidas o bajadas, como le quieran llamar, lo que vamos a hacer es utilizar el triángulo rectángulo o fórmula de Pitágoras. Por último, vemos que aquí tenemos otra elevación, aquí tenemos otra subida, entonces lo que vamos a hacer es aplicar otro triángulo rectángulo. Ven cómo se forma. Vamos a ocupar esta altura y vamos a ocupar esta distancia. La altura directamente la podemos saber gracias a lo que tenemos acá. Podemos ver que empieza aquí en 2100 y podemos ver que termina en 2200, que es este punto. Entonces estamos hablando de 100 metros. 100 metros. Ponemos 100 aquí. Entonces solo nos falta calcular esta distancia. La distancia de este punto está aquí, de este punto a este punto. ¿Okay? Vamos a hacer diferente a la anterior. Vamos a llevar el papelito otra vez, así rapidito. Y observamos que es de este punto a este punto. Podemos llevarlo al mapa. Tratamos que quede todo bien sincronizado cada línea. Y observamos en el mapa las curvas de nivel. Queremos calcular la distancia de este punto a este punto, que son estas, ¿okay? De este punto a este punto en las curvas de nivel. Entonces vamos a usar la regla de nuevo y vamos a fijarnos que son 0.3 centímetros. Con nuestra calculadora calculamos 0.3 por 50.000 entre 100 y obtenemos 150 metros. Volvemos a nuestro perfil topográfico y nos dimos cuenta que la distancia aquí era 150 metros. Voy a borrar esta data. Entonces tenemos 150 metros para esta distancia y 100 metros para esta elevación, ¿okay? O para esta altitud. Entonces vamos a usar de nuevo la fórmula de Pitágoras. La raíz de 150 elevado al cuadrado más 100 elevado al cuadrado va a ser igual a 180.27, que va a ser la distancia esta, 180.27 metros. Ahora podemos observar que ya tenemos todas las distancias: la distancia de esta subida, la distancia de esta llanura, la distancia de esta bajadita, la distancia de esta llanura y la distancia de esta otra subida. Ahora que tenemos todas estas, vamos a sumarlas para saber cuál es la distancia total que nosotros recorreremos. En otra hoja en blanco podemos sumarlo aquí mismo. Yo voy a hacerlo en otra hoja en blanco. Entonces voy a sumar la primera distancia que nos dio, que fue de 4.131.88 metros, más 1.250 metros,
que es esta que obtenemos acá, más esta bajada, que son 756.63 metros, más esta otra llanura, que son los 350 de esta llanura, entonces más 350 de esa llanura, ¿okay? Entonces tenemos 4000 de aquí, tenemos los 1250 de aquí, tenemos la bajada de 756, tenemos la otra llanura, la llanura, que son los 350 que están acá, y tenemos la elevación de 150, que es esta de aquí. Y con esto ya podemos hacer la suma y ver nuestra distancia total, dándonos un resultado de 6.638.51 metros. Y si queremos esa cantidad en kilómetros, simplemente lo dividimos entre 1000 y obtenemos 6.63 kilómetros. Esta es la distancia real. Ahora, si nosotros hubiéramos calculado simplemente la distancia reducida, que es la que les he venido enseñando en todo este proceso, simplemente hubiéramos colocado la regla aquí. Estamos viendo que es 12.7 centímetros de A a B. Entonces, hubiésemos multiplicado 12.7 por 50.000, dándonos 635.000 centímetros, entre 100 para convertirlo a metros, y son, vamos a ponerle aquí, distancia reducida, igual a 6.350 metros, o 6.3 kilómetros. Podemos observar que la diferencia entre la distancia reducida y la distancia real son de 6.638.51 menos 6.350, son de 288.51. O sea que en subir y bajar nosotros vamos a recorrer 288.51 metros más que si hubiese sido un lugar plano. Espero me hayan entendido todo el video de hoy. Traté de hacerlo así despacio y sé que el video tomó bastante tiempo para que me pudiesen entender bien. A veces se tiende a enredar un poco uno en cuanto a estas cosas cuando explica muy bien la carrera, muy rápido, pero espero me hayan entendido y para eso me tomé este tiempo. En el próximo video les voy a explicar otros métodos para no tener que utilizar la regla para calcular lo que son las distancias reducidas. Ahí vamos a ver el método de la piola, el método de la moneda y los demás métodos que les había mencionado antes. Esos son para calcular, recuerden bien, distancias reducidas. Estas son distancias reales o distancias naturales que se pueden calcular por medio del método de Pitágoras. Así que sin más que decirles, me despido y siempre listo.